llamada Desafíos y Oportunidades Socioeconómicas y Globales. Va a estar exponiendo el primer póster llamado Sostenibilidad en la Universidad, tres miradas en comparación, graduados, no docentes y estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadísticas de la UNR. Sus integrantes son Ledesma, Cavallo, Schmidt, Paco, Benzi, Almán, Díaz, Montes de Oca. Adelante. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, les quiero comentar un poquito el trabajo que venimos haciendo. Este es como un trabajo resumen de varios trabajos que hemos hecho con los diferentes grupos que estuvimos analizando. Como verán, es una comparativa que hacemos sobre el conocimiento que tienen graduados, no docentes y estudiantes de lo que es la sostenibilidad y obviamente la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿sí? Em, Nosotros hicimos un resumen sobre, bueno, de qué manera, si tienen conocimiento en realidad de estas temáticas, lo que nos dio como conclusión que en general en estudiantes y en no docentes era bastante alto el porcentaje de desconocimiento y obviamente en la parte de graduados sí era superior al 80% el conocimiento de ambos conceptos. Luego lo que analizamos es también una cuestión que nos interesó ver, es dónde se ha tomado conocimiento en estos grupos. Y la conclusión a la que llegamos en ese punto es que en general las redes tienen un peso importante en todos los grupos que hemos observado, pero obviamente hay diferencia. Nosotros hicimos también una diferenciación en la parte de los graduados, porque ahí hicimos una división entre los que son graduados y ejercen la docencia, los que ejercen la docencia y son profesionales también fuera de la facultad y los que no ejercen la docencia. Entonces ahí también hemos notado algunas diferencias que se accede al conocimiento a través de lo que sería la educación sistemática, a través de, por ejemplo, el estudiante de la escuela secundaria o la facultad, el graduado obviamente sobre la carrera de grado y en posgrado. También vemos que en la parte de educación asistemática, la que llamamos capacitaciones o cursos que queden por fuera de la universidad, también se accede al conocimiento. Pero en general, las redes, porque agrupamos distintos tipos de formación, entonces, bueno, ahí superaba el porcentaje, pero en general, por ahí los que más respondían eran a través de las redes y otras formas de acceder al conocimiento. Y luego lo que les hemos consultado era cuáles eran, no, aquel gráfico. Es, en realidad es, no sé dónde está el título, bueno, pero cuáles son los temas más relevantes para ellos respecto a la sociedad, ¿no? Y ahí nosotros los enmarcamos obviamente en los 17 ODS como problemáticas. Ellos podían elegir tres opciones ahí, pero bueno, la conclusión es que resaltan en los tres grupos de trabajo la educación, ¿sí? Ese ODS es el que prevalece, ¿no? La problemática, a la vez que lo que es la problemática de la pobreza y por ejemplo, en la parte de lo que son graduados que llevan a cabo la docencia específicamente, también apelan al ODS 12, que es el de consumo responsable, producción, también la parte de innovación y de infraestructura, pero en general el conjunto trabaja en la problemática de la educación y es por eso que nosotros concluimos en este trabajo que eh, en la universidad en todos sus aspectos, no solamente en reformar un programa, sino también en la parte de investigación, o sea, se puede llegar a trabajar mucho más estos temas que hoy en día están en boga en toda la sociedad, ¿no? Así que bueno, esa es nuestra conclusión. Considerablemente variada la investigación, música, datos. Sí, Tenemos no los quise.
dar los datos específicos, incluso el gráfico mucho no se muestra, pero pusimos los ODS para que vean en general cuáles eran los más relevantes, que son en general, los subdividimos en los que son socioeconómicos, los que van más por el lado del medio ambiente o por el lado de la cooperación entre las distintas organizaciones a nivel mundial, pero sí prevalecen siempre las problemáticas socioeconómicas, la pobreza, la salud y el empleo, eh, esos son los fundamentales. Respecto a la educación, estuvo sonando un poco, ¿no? Que es importante para nosotros como actores o como institución para el desarrollo local en todos los aspectos, ¿no? Eh, de todos modos, mi consulta era, quería consultarles en realidad si tenían pensado seguir abordando, además de todo esto, otros públicos, además como ONG. Claro, sí, sí, no. A futuro lo que tenemos pensado es salirnos ya de la universidad, porque sabemos que tenemos diferentes actores, distintos tipos de organizaciones, pero como vos decías, empresas o el tercer sector, que también ahí creo que vamos a conseguir mucha información rica, porque, digamos, en general los proyectos que uno presenta en una ONG se basan en los ODS, o sea que, eh, así que creo que vamos a tener buen material para este año para trabajar. Muchas gracias. Continuamos con el segundo póster de los tres planteados para esta sesión número 3, llamado Transformaciones en el turismo, el post-turismo como nuevo paradigma en los viajes. Sus integrantes, Flamini, Julia y yo. Gracias, Mari. Bueno, este trabajo surge en el contexto de que, no sé si les habrá sucedido, pero desde hace algunos años y sobre todo luego de la pandemia, los estudiantes se acercan a la facultad con cierta aversión o dificultad para acercarse a los textos, a la bibliografía de autores que son canónicos de cualquiera de las áreas que se esté estudiando y en una materia como Introducción al Turismo, que es una materia del primer año, que es una materia introductoria, hay un alto contenido teórico. Por lo tanto, se empezaron a pensar una serie de estrategias y una de esas estrategias fue realizar fichas de cátedra que no tengan la connotación de un resumen, porque no es la idea, sino que sean revisiones bibliográficas que acerquen a los estudiantes a los conocimientos que deben tener sobre un tema, pero además, indirectamente, que se puedan sumergir un poco en esto que es la lectura científico-académica, que puedan conocer la terminología, por ejemplo, de una investigación, que puedan reconocer un objetivo, que bueno, es como un objetivo indirecto de todo esto, es que los chicos se habitúen un poco más a leer cuestiones, quizá más cortas, seguramente, que una bibliografía tradicional, pero igual de rica en contenidos. Por eso el objetivo en este caso es introducir conceptos sobre posturismo, que es un tema de la unidad 5 de Introducción al Turismo. La metodología fue de revisión bibliográfica y a los fines de poder comentarles un poco qué es lo que hicimos, tenemos que, obviamente, llegar a una definición de posturismo. Pero para eso tenemos que remontarnos a la definición de turismo en sí, que según la ONU Turismo, en la definición que se difunde actualmente, es que el turismo es un fenómeno social, cultural y económico que implica el desplazamiento de personas de su lugar de origen o de residencia y que puede tener diferentes motivos personales, profesionales, de negocios. Esto resalta lo primero que nos va a llamar la atención es que el turismo es un fenómeno social y como tal está sujeto a cambios sociales, económicos y culturales. Por lo tanto, vamos a situarnos en que en esta evolución tiene diferentes etapas y desde la Revolución Industrial hasta el siglo pasado, se encontró en su etapa industrial, masiva, de comercialización estandarizada, del paquete, esa comercialización en forma de bloque, ¿sí? Que caracterizó el acceso masivo al turismo. Y tenemos que pensar que desde entonces han sucedido
muchísimas cosas a nivel mundial y que han transformado nuestra querida actividad. Entonces, voy a enumerar muy raudamente así cada una de esas cosas. Primero que nada, la globalización en su tercera fase, que obligó la integración económica y la comunicación de las naciones de una manera mucho más rápida, fácil y obligada incluso. Tenemos que hablar de posmodernidad, tenemos que hablar de que se superaron ciertos valores de épocas relacionadas a la racionalidad, relacionadas a la individualidad, al progreso, muchas veces por una exacerbación de esos valores y en otros momentos por ir en contra de esos valores. Bueno, hablamos del terrorismo organizado, del aumento de la violencia en las sociedades. Actualmente podemos hablar hasta de guerra. Podemos mencionar la crisis medioambiental. Tenemos que hablar de los avances tecnológicos que se fueron dando. No podemos dejar por fuera la revolución digital. Todo esto ha dado como resultado nuevos estilos de vida y por lo tanto nuevos patrones de consumo. Lo que nos encontramos es que dentro de estos estilos de vida tenemos consumidores millennials. Estos consumidores millennials no eligieron el tipo de familia tradicional, viajan familias ensambladas, viajan familias con sus mascotas que son sus hijos, parejas sin hijos, mujeres que viajan solas. El viajero se transforma, este público se transforma y como motivo, como quizá eh, lo que lleva al viajero o lo que mueve al viajero es la búsqueda de cierta felicidad, cierta realización en el viaje, que no sabemos bien cómo se cumple, pero está ahí esta cuestión de ir a buscar algo propio, algo de nosotros en ese viaje. Y lógicamente esto tuvo sus consecuencias en la demanda, ¿sí? Las empresas han tenido que adaptarse fuertemente, las que ya estaban establecidas, y obviamente surgieron un montón de empresas que ya estaban orientadas específicamente a este tipo de público. Y en ello encontramos que el viajero quiere viajar más veces en el año, viajes más cortos, pero también desplazarse más kilómetros, porque es más fácil, porque un aéreo te lo soluciona todo. Nos encontramos con que también desplazarse en realidad es medio opcional. En la pandemia les habrá pasado, no sé si alguna vez hicieron una visita 360 del Vaticano, por ejemplo, un día, un domingo que ya no sabían qué hacer durante la pandemia. Bueno, eso es hacer turismo. Esto es lo que plantea la visión posturística. Nos encontramos con que el atractivo turístico en sí ya también es algo casi prescindible. Encontramos que sí, obvio, queremos conocer la Torre Eiffel, pero ¿qué tal si nos vamos al simulador de Harry Potter que nos va a llevar a un mundo que en sí no existe? Entonces, en resumen, esto que estoy poniendo en palabras esquemáticamente, que es algo que emerge y surge, como todo lo que pasa en el turismo, que no es organizado, no es planificado, es un tipo de turismo que apunta a cierta transitoriedad, al cambio, a la novedad y que de alguna manera se plantea como un nuevo escenario en este proceso histórico actual del turismo y que nosotros estamos formando futuros profesionales que se van a desempeñar en ese mundo. Nos resulta fundamental poder acercar este concepto, que lo puedan apropiar y que lo puedan transformar para su práctica profesional y que no sea solamente a los fines de aprobar una materia. Pero bueno, que por supuesto les va a servir para aprobar la materia igual, me gustó, ¿no? Así que eso es el posturismo. Es difícil ser imparcial, siendo que soy parte del trabajo también, ¿no? Pero eh, claramente, como quizás le decimos mucho a los estudiantes, el turismo no es una fórmula matemática ni que se creó químicamente en un laboratorio, sino parte de todos estos procesos económicos, sociales y culturales. Por eso es tan importante estudiarlo. Para que puedan acompañar todos esos cambios, ¿no? A nivel profesional. Y también, bueno, nosotros como cátedra, para sintetizar, como bien dijiste, el material,
Eh, porque obviamente hay una recopilación de autores, o sea, esos autores siguen existiendo, pero nos enfocamos particularmente en eso que queremos transmitir en el poco tiempo que tenemos, sabiendo lo difícil que es por ahí que hoy los estudiantes que nos habrá pasado leen. Entonces, para esta temática justamente que está claramente en boga, mi pregunta sería, o en realidad es una solicitud, si podrían ejemplificar en realidad particularmente un tipo de viaje turístico, como para que se entienda quizás un poco mejor. Bien, buenísimo. Hay una empresa que me gusta muchísimo, que es literalmente la definición de empresa posturística, que se llama Black Tomato. Y es una empresa que se dedica a organizar viajes completamente diferentes a lo que uno esperaría. Y una de las experiencias se llama Get Lost, o sea, perdete. Uno elige algunas variables, por ejemplo, clima, cantidad de días, muy pequeñas cositas que son necesarias, presupuesto, lógicamente, y contrata el viaje. Y hasta el día que llega al aeropuerto, se toma un aéreo y llega al otro aeropuerto, no sabe a dónde está yendo. Este tipo de viajes completamente inusuales son, bueno, ni hablar de que son viajes cuasi de lujo. Es una empresa que tiene valores elevadísimos y en dólares, pero que llevan a la experiencia de un poco esto, de perder el control de un poco lo que va a suceder en el viaje. Que se proponga algo diferente, abrir la puerta completamente a a las posibilidades. Y esta empresa también tiene un viaje que es el paquete 007, que es excelente, que uno puede elegir. Si bien es un paquete, es completamente customizable y cada uno puede elegir qué tipo de actividades desarrollar. Por ejemplo, no es lo mismo que alguien quiera hacer una escena de riesgo en un auto con una persecución, que quizá a muchas personas de acá les va a resultar interesante y a muchas otras no, y quizá quiera hacer la clase de coctelería de James Bond o quiere ir al concierto de la Filarmónica donde se tocan todas las canciones de las películas, por ejemplo. Siempre aparece este factor. El pasajero o tiene total control o cede el control a los fines de tener una mayor experiencia. Y ahí es donde está la clave de una empresa posturística. El viajero lo que busca es la experiencia. Difícil. Bueno, No tiene botón de ese está. Tetiana, Mari. Bien, gracias. Gracias. Bueno, gracias Julia por tu presentación. Ahora sí, claro, pequeño detalle. Bien, vamos entonces a la presentación del último póster denominado Turismo Masivo y Turismo Alternativo. Su único integrante, Galimani Ignacio, ¿sí? Perteneciente a la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística de la UNR. En el caso de él, lo aclaro porque es la primera vez que está presentando, así que muy bienvenido. Te escuchamos. Bueno, buen día, muchas gracias. Siguiendo un poco la presentación de Juli, creo que me vale la introducción que hiciste. Con lo cual a mí, si querés, en vez de 8, contame 6 minutos. No, hablando en serio, un poco responde a esta lógica, lo que les voy a comentar ahora, que es principalmente crear estas fichas que les permita a los alumnos, algo que identificamos y que, como bien decía Mari también, no nos pasa solamente a nosotros, sino que nos pasa, creo que a la gran mayoría de nosotros cuando estamos en el aula, que es acercar de otra manera esa famosa bibliografía obligatoria que tanto miedo genera en el alumno, en la alumna, de cuánto que es, cómo hago para estudiarlo, cómo me acerco al texto, bueno, bajarlo un poco si se quiere o también llegar a esos mismos resultados que estamos buscando por otro lado, con otro camino. Bueno, en eso estamos. Y ya sí, comenzando con el tema puntualmente que, que elegí en este caso, como bien Juli comentaba, el posturismo es de la unidad 5. En este caso, turismo masivo y turismo alternativo, lo vemos un poquito antes, es en la unidad 2, que es cuando de alguna manera estamos justamente iniciando el recorrido dentro de la cátedra de introducción al turismo. Particularmente ahí, y algo que también
nosotros lo vemos a lo largo de la cursada es, eh, y por eso responde el objetivo, cómo se va dando también ese vínculo con las diferentes modalidades turísticas en relación al vínculo con la naturaleza. ¿Sí? Entendiendo a la naturaleza desde una perspectiva turística como un recurso fundamental al momento de realizar prácticas turísticas y llevándolo a lo que comentaba Juli también, pensando incluso en propuestas de paquetes o no paquetes turísticos. ¿Sí? ¿Cuáles son los espacios, cuáles son las necesidades que busca satisfacer el turista cuando elige qué práctica turística realizar, qué destino visitar? Entonces, bueno, el puntapié de este trabajo va por ese lado, cómo ha ido modificándose ese vínculo entre el ser humano y la naturaleza y puntualmente cómo también eso redunda en propuestas turísticas diversas. Y situándonos temporalmente, Juli, te voy a usar en toda la exposición. Como bien comentaba Juli, posturismo estamos hablando en la actualidad. Para hablar de turismo masivo, nos retrotraemos un poco más en el tiempo y hablamos de que el boom se da finalizada la Segunda Guerra Mundial, en la década de 1950, en donde, por un lado, existía una situación a nivel mundial de celebrar estar vivo, ¿sí? Celebrar haber pasado ese momento tan traumático para la sociedad general, particularmente en territorios europeos. Y es por eso que la gente en esa celebración encuentra al turismo como un aliado para ese disfrute, para eh, esa escaparse a esa realidad a la cual había estado sometido mm, tiempo antes. Es entonces en ese sentido que dentro del turismo masivo se da principalmente la búsqueda de espacios que tengan que ver con destinos de sol y playa. ¿Sí? En ese contexto histórico crece muchísimo eh, esa tipología turística y se desarrolla sin planificación, ¿sí? O sin una planificación adecuada. Y acá vamos vinculando también con lo alternativo. Son unas 2 décadas, 2 décadas y medias, en donde no se le prestó atención al cuidado, a la protección del medio ambiente, de los recursos naturales que servían como recurso para la práctica turística, y llegamos a una década del 70, fines de década del 70, principio de la década del 80, en donde empiezan a escucharse voces, principalmente vinculadas a movimientos ambientalistas, que levantan la mano y dicen, cuidado que estamos perdiendo recursos naturales. Entonces, en ese contexto es que surge el concepto de turismo alternativo. ¿Sí? Turismo alternativo que, como principal característica, porque podemos encontrar también diversos ejemplos y diversas metodologías de práctica, pero el principal fundamento de este turismo alternativo es que sea un turismo que se practique a menor escala. ¿Sí? A menor escala, con menor impacto. Entonces, ya es un cambio en cuanto a la concepción de balnearios llenos de gente, sin ningún tipo de cuidado del recurso natural en donde se desarrollan, y empiezan a aparecer también con mayor fuerza otro tipo de propuestas turísticas vinculadas a otros recursos naturales que no necesariamente tenían que ver con recursos de sol y playa. Bueno, entonces, y concretamente lo que está también en el póster tiene que ver con este cuadro comparativo, si se quiere, en cuanto a qué implicancias tiene ese turismo masivo con ese turismo alternativo. Desde el punto de vista ambiental, eh, un poco ya lo dije, esta cuestión de la masividad ha sido y continúa siendo eh, negativo para los recursos naturales porque generalmente cuando encontramos destinos en donde se desarrolla o se lleva a cabo práctica de turismo masivo, nos encontramos con un recurso natural que está acechado, ¿sí? O que incluso ya se perdió. Y particularmente a contracara, el turismo alternativo sí incluye este justamente desarrollo a menor escala que permite una concepción de que la naturaleza y ese recurso natural es clave para el sostenimiento de ese destino en el futuro.
por supuesto, más allá de la implicancia de lo que significa cuidar un recurso natural de por sí. ¿Sí? Digamos, yo acá le estoy hablando quizá de una mirada más turística, una concepción más turística, pero porque tengo 8 minutos y, y nada, no me quiero extender tanto tampoco. Eh, Desde el punto de vista económico, lo masivo viene de la mano de grandes ingresos económicos, pero con el correr del tiempo también se fue corriendo un poco el velo en cuanto a dónde quedaba ese beneficio económico generado por el turismo. Sucedió en la década de 50, sucede en la actualidad, en donde nos encontramos con eh, destinos, voy a seguir usando Sol y Playa, que tienen un gran desarrollo y una gran recepción de turistas, pero que quizás los hoteles en donde se hospedan esos turistas son de capitales extranjeros y los beneficios económicos que ese hotel obtiene, el 80%, el 85%, el 90%, se fuga a otros países y no queda en esa comunidad local, no queda en esa localidad y solamente termina empleando a unas cuantas personas que tienen malos contratos y que trabajan de manera precarizada para la prestación que se le brinda a los turistas que están pagando mucha plata. Un minuto nada más, qué poco. Y eso que no dije en la introducción. Bien, para cerrar entonces, desde el punto de vista de turismo alternativo, el impacto económico sí se da justamente con esa redistribución dentro de la comunidad local, ¿sí? La participación de la comunidad local como un factor clave al momento de pensarse como destino turístico. Eh, Estoy. Cerré rápido. Gracias. Perfecto, 8 minutos. Muy bien, muy bien. Impecable, justo. Bien, aporto a muy interesante la exposición, algo particularmente a lo que estabas diciendo con respecto a lo local, vincularlo a un poco la exposición respecto a la idea sobre el turismo que tienen los ingresantes y la importancia que tenemos como docentes de generar este pensamiento más local, a nivel país y a nivel ciudad también, ¿no? Que por ahí corran un poco o amplíen un poco su mirada del turismo en el extranjero, cuando en realidad probablemente su lugar de trabajo sea acá, ¿no? Y no solamente de trabajo, sino también como protección de lo propio. Em, Mi pregunta, o más que nada, sería con respecto a la información, ¿no? El hecho de que el turista actual tenga más información, ¿no? que antes, ¿redunda en la elección de mayores viajes vinculados al turismo alternativo por sobre el masivo o continúa de la misma manera? Bien, en realidad, hoy en la actualidad encontramos un turista que tiene muchísimo acceso a la información. Y ahí hay una cuestión también interesante que es la calidad de la información a la que accedemos, ¿sí? Y esto nos pasa no solamente con el turismo, sino con cualquier otro orden del ámbito cotidiano. Y nos pasa a nosotros como usuarios de cualquier otro tipo de situación, ¿no? Entonces, en primer lugar es eso. En segundo lugar, es cierto que el turista actual tiene mayor acceso a informarse y va con mayores demandas o mayores exigencias a un prestador de servicio, sea agencia, hotel, alguna oficina de información turística, y redunda justamente con este concepto posturístico de quiero experimentar, ya no quiero contemplar, quiero ser un turista que viva experiencias. Eh, con lo cual, el mayor acceso a información no significa que exista un cambio total en la mentalidad del turista de decir voy a hacer un desarrollo a menor escala. De hecho, hoy tenemos destinos que están con grandes problemáticas vinculadas al turismo masivo y que en veranos europeos, año tras año, hay manifestaciones de comunidades locales en cuanto a cómo la actividad turística está afectando y está rompiendo ese lazo difícil de sostener entre comunidad local y turistas. Con lo cual, diría que no necesariamente ese acceso a información significa que tengamos hoy turistas con esa conciencia en cuanto al cuidado ambiental y a elecciones de prácticas de turismo alternativo. Porque tengo mala suerte económica. Ahí está. No, no, no. Estamos llegando. Bueno,
Sí, sí, los micrófonos también se están quedando sin energía. Bueno, volvemos un poco a esto de la universidad como actor clave, ¿no? En esto de fomentar el juicio crítico para que nuestros estudiantes, futuros profesionales, también, en cierta forma, ya sea en su empresa, organización, donde sea que trabajen, impartan un poco este cuidado también del medio ambiente, entre otras cosas, y consideraciones de la comunidad local. Bueno. Damos por cerrada entonces la tercera y última sesión y ahora le vamos a ceder la palabra a Marcela Cavallo, la directora del IATA, para las palabras del cierre. Muchas gracias. Brevemente, bueno, brevemente, una síntesis de lo conversado en esta jornada. Bueno, más de 50 autores, 18 pósteres, 18 expositores. En primer lugar, bueno, muchas gracias. Una síntesis. En el eje 1 se abordaron las transformaciones que enfrentan las organizaciones en contextos cambiantes, incluyendo la gestión del talento humano y la implementación de prácticas sostenibles. La sostenibilidad fue algo transversal a lo largo de esta jornada. También las oportunidades de innovación y mejora en los modelos de gestión que pueden contribuir a la competitividad de las organizaciones. En el eje 2 hubo una focalización en la formación, en la educación superior, en las barreras que enfrentan las instituciones educativas, las oportunidades que surgen para mejorar la calidad del aprendizaje y la formación integral de los estudiantes. Ahí aparecieron temas como habilidades blandas, inteligencia artificial, entre otros. También se abordaron algunas dificultades. Comprendió también este eje el recorrido de los graduados en ciencias económicas, turismo, administración hacia el mercado laboral, los desafíos que enfrentan en la inserción laboral, así como las oportunidades de desarrollo profesional. Por último, en este eje 3 se analizaron las problemáticas sociales, socioeconómicas que han emergido a raíz de los cambios globales en las últimas décadas y se identificaron las oportunidades para fomentar un desarrollo social más equitativo y sostenible. En conclusión, los ejes discutidos abarcan las transformaciones organizacionales en la gestión del talento y la sostenibilidad. Así que agradecemos mucho a los expositores, a los equipos de investigación, a los graduados y a todos los que han participado y que han realmente realizado aportes muy relevantes. Y creo que es una producción del conocimiento, como es el objetivo de cualquier investigación, muy importante en administración. Así que bueno, ya quedan todos invitados para el año próximo y en breve vamos a dar a conocer las pautas para que puedan publicar los trabajos derivados de estos pósteres. Así que bueno, gracias y hasta pronto.